todo lo que es salud mental, todo lo que es nuestra convivencia, nuestra posibilidad de poder desarrollarnos como personas, tiene que ver un poco también cómo la posibilidad que se nos da para participar, para poder proponer ideas. Ahí se agradece todos ahí los comentarios que van haciendo. Y hay un tema que íbamos a mencionar justamente, que nos hicieron llegar eh, sobre la situación de los hospitales psiquiátricos en nuestro país. Ya hay 4 hospitales psiquiátricos que son como emblemáticos en nuestro país, y uno de ellos es el Philip Pinel, que queda en Putaendo. Antes de continuar con eso, ahí Elías que dice, ya en el corto y mediano plazo se viene una recesión dura, la clase media va a retroceder y la pobreza va a aumentar. Sin duda es una de las proyecciones que se está haciendo, y justamente la preocupación de las comunidades y de los barrios es, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Porque es un poco complejo estar esperando a que algo ocurra, ¿cierto? En tal sentido, y justamente continuando con el tema de los hospitales psiquiátricos, ¿qué está ocurriendo en los hospitales psiquiátricos? ¿Qué es lo que la situación en la que está? Se sabe, en el Hospital Philip Pinel nos han comentado de que hay ciertos focos de COVID que se está buscando enfrentar del mejor modo posible. Sin embargo, bueno, se genera esta incertidumbre, qué va a pasar y todo esto, y en el mismo sentido, ¿qué está pasando, por ejemplo, para quienes no lo sepan, en las residencias sanitarias para poder pasar el tema del COVID a quienes se han contagiado? Personas con diagnóstico de salud mental han tenido las últimas semanas, hasta las últimas semanas por lo menos, dificultades para poder que les acepten en las residencias sanitarias. Por un tema de salud mental se les está impidiendo el ingreso. Por suerte esto se está problematizando el último tiempo, está en discusión y esperemos se tomen medidas. Pero quisiéramos ahí también invitar a Jorge, nuestro querido invitado, que nos diga también un poco su impresión de esto, y que por temas de salud mental para residencias sanitarias no se esté permitiendo el ingreso. Nos parece un tema grave y interesante compartirlo con todas y todos ustedes, y también saber qué piensan al respecto. ¿Ya? Invitamos ahí a toda la gente también que está incluyéndose, Marianela, de la coordinadora, Enrique también. Y vamos a invitar entonces a quien va a compartir con todas y todos el tema de hoy, y lo voy a presentar mientras tanto. Su nombre es Jorge Gallardo Cochifaz, quien es candidato a doctor en sociología de la Pontificia Universidad Católica, investigador sobre temas en salud mental, biomedicina y neurociencia. Te vemos, Jorge, ahí bien iluminado. ¿Tú nos escuchas, nos ves bien? Sí, ¿me escuchan? Eh, Sí, te escuchamos perfecto, súper, súper bien. Y ahí saludo a la coordinadora social Chichigan, saludo ahí, tremendo trabajo que hacen en Puente Alto. Y justamente como para hacer una mezcla entre el tema de hoy y esta última pregunta que estábamos haciendo, o comentario que hacíamos. El tema de hoy es depresión e interculturalidad. Justamente cómo repensar los diagnósticos hacia nuevas prácticas en salud mental. Eh, y unido con este comentario que hacíamos de la dificultad que han tenido personas por temas de salud mental, también saber tu opinión, Jorge, ahí, para ingresar a la residencia sanitaria en el contexto del COVID-19. Bienvenido, Jorge, y muchas, muchas gracias por estar acá. Sabemos que es un hombre muy ocupado, así que gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ti, Alejandro. Aprovechar de agradecer también a Canal 45 y por supuesto a Desalambrar la Salud Mental. Creo que es muy importante lo que estamos viviendo, a pesar de lo lamentable y lo duro que ha sido y va a ser para muchas personas, tal como estaba planteando antes nuestro invitado, ¿cierto?, de Desalambrar. Estamos viviendo una fase muy compleja y ciertamente lo que tú planteas es una muestra de eso. Eh, Creo que el sentido o la razón de que las personas con algún diagnóstico de salud mental estén siendo excluidas tiene que ver precisamente con la forma en que estamos entendiendo salud mental en Chile y esta separación, digamos,
de los eventos, ¿no? Como si la mente estuviera separada de la vida, y la vida social es una cosa, y el ámbito educativo es otra, y el trabajo otra, y la vida familiar es otra. mm, Y por ahí empiezan los problemas. Entonces, es lamentable, y de hecho creo que no debería existir ninguna razón para ello, porque uno podría argumentar de que sería una discriminación arbitraria. Afortunadamente en Chile tenemos legislación al respecto, como la ley antidiscriminación. De hecho está la ley también 20.422 de integración social de personas con discapacidad, y más aún Chile ratificó la Convención Internacional de Personas con Discapacidad. Entonces, digamos, la verdad es que eso tendría que solucionarse relativamente pronto porque es una discriminación. Y mm. ahora, lo interesante es la pregunta, ¿por qué surge? Es justamente, digamos, parte de lo que también quería compartirles hoy día a ustedes, pues tiene que ver con los esquemas que tenemos, en cómo estamos definiendo, cómo entendemos la salud mental. Mm, mm. Justamente yo no sé si es que pudiese aportar, pero uno se mete, por ejemplo, al tema de, pensando en el título, ¿cierto? Depresión e interculturalidad. Uno busca en la página sobre el tema del auge, sobre cómo se describe el tema depresión, ¿cierto? Cómo uno puede ingresar por depresión al auge. Y dice alteración patológica del estado de ánimo en la cual la persona presenta un descenso del humor que termina en tristeza, una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su actividad, un cansancio exagerado, se presenta en cualquier etapa del ciclo vital y tiende a manifestarse con aparición de varios episodios en el curso de la vida. Así lo presentan, ¿cierto? Como alteración patológica, como para empezar. Y un poco tú, y con el título uno pudiese ser, ¿existe la posibilidad de cuestionar un poco esto? ¿Es necesario cuestionarlo o no? Sí, bueno, a ver, una primera cosa, yo quiero decir aquí con esto, agradecer a todos los y las profesionales de salud que están en este momento en los centros de atención APS y en hospital, que están Mm, trabajando, dando la cara y enfrentando la situación terrible que estamos viviendo en Chile. Entonces, planteo esto porque las cosas que voy a hablar probablemente se quisiera interpretar como un ataque, y la verdad es que no. Tiene que ver mm, con la forma en que nosotros hemos sido formados en Chile, digamos, como profesionales, y específicamente la formación en temas de salud mental. Entonces, la, la, a lo que tendríamos que avanzar, lo que voy yo en este momento es plantear que tenemos la posibilidad cierta hoy, en el siglo XXI, de pensar otras formas de hacer salud mental. mm, Entonces, ahora voy a entrar a tu pregunta y qué tiene que ver con esto. Resulta que lo primero que hay que saber es que las ideas y las nociones que tenemos de depresión, y en general cómo se estructuran las políticas públicas y programas en Chile, uno puede identificar los orígenes teóricos de dónde vienen estas ideas. Entonces, por ejemplo, primero Chile tuvo una influencia muy fuerte desde Europa, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y de hecho, sea de paso, ahí es interesante el lugar que tuvo particularmente la psiquiatría, donde antes se entendía que lo normal y lo normal estaba asociado a las apariencias físicas. Y de hecho, ahí hay unos eventos muy importantes e interesantes, porque todo esto que se desplegó, que se conoció como frenología, eh, y bueno, más adelante también como práctica científica, ha sido catalogado por algunos historiadores chilenos como racismo científico. Y en muchos escritos psicológicos e históricos se muestra generalmente a la población mapuche, se la describe como inferior, como subnormal, como sin capacidad para hacer ciertas actividades, razón por la cual era muy importante tratar de normalizarla o entregarle herramientas para que se desempeñaran en la sociedad. Y de hecho hay un caso muy interesante ahí que el fundador de la Cátedra de Anatomía Patológica Comparada en la Universidad de Chile, quien propone una teoría basándose en esto, diciendo que las personas de origen mapuche eran una raza inferior, un vestigio de la evolución humana. Él después fue encargado cultural del Tercer Reich, y en esa calidad vino a Chile y hacía clases también. Entonces, son cosas no conocidas que teníamos acá en nuestro país, y que la verdad es importante conversarlas porque para darnos cuenta de que cuando estamos aplicando un conocimiento y una idea sobre qué es algo, eso uno lo puede rastrear sus orígenes, y por supuesto los conocimientos también van a ser unas disputas
además de políticas, filosóficas. Y con respecto al tema de la definición de la depresión es muy interesante porque lo que es normal y anormal, eso siempre ha variado en la sociedad. Nunca ha sido totalmente definido. Por ejemplo, la homosexualidad hasta 1970 era descrito como una enfermedad. Claro. Y esa es la, ¿no? Y esa es la otra patita de la influencia que tenemos en Chile respecto a entender la salud mental, porque la primera mitad del siglo XX era Europa y la segunda mitad es fundamentalmente Estados Unidos. De hecho, con la fundación del famoso DSM, ¿cierto? Que este manual estadístico de trastorno y diagnóstico, que ya en su quinta versión, y que de hecho está lleno de polémicas porque cómo está pensado el DSM-5 significaría que todos tendríamos que estar bajo algún tratamiento farmacológico, por lo menos. Y para qué hablar de toda la participación de la industria farmacéutica que se ha estudiado también al detalle, cómo participan en la construcción de trastornos, ¿no? Eh, y cuál es el gran vacío que va quedando aquí. Cómo la, el contexto social, quiénes somos, nuestra cultura, nuestra forma de enfrentar los problemas, es la que puede generar ese malestar. Y cómo podemos nosotros mismos, digamos, como país o como región, poder enfrentar esos problemas. Y ahí es donde estamos un poco entrampados, porque no, digamos, nos apuramos por incorporar el último manual que se hace en cada país, o para que hablar también de la medicina basada en evidencia, pero la pregunta que deberíamos hacer con rigor científico es decir, ¿estamos de acuerdo en la forma en que se están construyendo esas evidencias? ¿Son para nosotros evidencias de la misma manera las que ocurren en Estados Unidos que las que ocurren acá? En circunstancias que, por ejemplo, hoy día hay una crisis de la ciencia, que es la crisis de la replicabilidad. Eh, por ejemplo, esto de pensar como que se investiga las leyes universales, ¿cierto? Toda esta idea, este mito del método científico, para ciencias, digamos, duras, ¿no? Como son la física y la química, eso ya está no en discusión. Ellos ya plantean que no pueden replicar investigaciones que hacen en un lado y ya hacen en otro. Ya no lo pueden hacer. De hecho, hay Eh, estudios donde muestran eso. ¿Mm? sí, no, interesante como contextualizar, por ejemplo, quien no sepa, que ahí tú lo explicaste de alguna manera el DSM, este manual donde aparecen todo, un montón de diagnósticos, ¿cierto? Y se describen la depresión es esto, el trastorno bipolar es esto. Y como dices tú, ese manual que se hace en Estados Unidos, bueno, y harta gente llega y hasta acá, y uno dice, se puede entender la depresión como se entiende en Estados Unidos, otro lado, como se puede entender en Chile. Como que un poco eso está en parte mencionando, ¿no? Eso por un lado, y lo otro si queremos o no aceptar esa categoría. Porque, Mm. porque ¿qué ocurre? A propósito de lo que estamos viviendo en este momento. Tenemos que, digamos, la posibilidad de avanzar o complejizar mucho más lo que es nuestra definición de salud mental. Porque si la seguimos definiendo como algo que le ocurre a un individuo, hablar de individuo es una idea, es una idea. En realidad, siempre estamos viviendo en colectivo, siempre estamos relacionándonos con otros, siempre estamos relacionándonos con cosas, con objetos. Y de hecho, probablemente el que en este momento estemos tan afectados es porque de golpe tuvimos que dejar de relacionarnos con esas cosas, con esas personas que estábamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, y aquí cuál es el tema que digamos, pongo en discusión, que la depresión, en verdad, los altos índices que hay en el mundo, donde particularmente Chile destaca lamentablemente con aún un poquito más, y que se relacionan con la tasa de suicidios también, y por supuesto las pérdidas de vida, es un indicador que parece no nos tomamos suficientemente en serio, de que Mm. el modo en que estábamos viviendo en Chile no era el adecuado. O sea, la tristeza, el estar con rabia, el estar molestos o el estar constantemente muy apretados por las obligaciones de la vida, claro que se podrían transformar en esta idea del diagnóstico, ¿no? De depresión. Claro. Pero lo que podríamos hacer ahí, en vez de generar o estar preocupados de qué tratamiento efectivo les damos a eso, ¿cómo lo evitamos? Y ahí donde se puede reformular completamente la función de las profesiones de la salud mental y la investigación. O sea, tomarse en serio este concepto de las determinantes sociales de salud,
y las determinantes estructurales de la salud. Porque, ¿qué ocurre? Lo social, lo cultural, el ingreso, cuánta plata gano, dónde vivo, cuántas horas me demoro en trasladarme, cuántas horas trabajo, etcétera. Claro que tiene un lugar a veces en la atención, pero no son, creo yo, esto es mi opinión, no son consideradas realmente como importantes. Entonces, probablemente, si, supongamos, muchos profesionales que trabajan se dedicaran a asesorar a cómo construir políticas laborales, se asesoraran o comenzaran a hablar, por ejemplo, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda, y llevar un cuerpo de investigaciones realizadas en Chile y mostrar los efectos que tiene los bajos sueldos, las altas jornadas de trabajo, la cantidad de horas que viaja, por ejemplo, acá en región metropolitana la gente para sus trabajos, y mostrar cómo eso tiene un impacto en la vida de las personas, podríamos probablemente bajar las tasas. ¿Y por qué planteo esto? Porque si vemos el esfuerzo que se han hecho en todos los países, podríamos hablar de que ninguna de las políticas ha resultado. Podríamos decir que efectivamente estamos en un fracaso. Y que es muy probable que, aunque aumentemos la cantidad de profesionales disponibles, digamos, no van a mejorar las tasas porque no estamos discutiendo cuál es la salud mental que como Chile creemos que tendríamos que necesitar y hacer. Ahí como incorporando, tratando de ver cómo articular ahí, hacían un comentario, bueno, saludos a Enrique ahí que mandaba saludos, sale Chile, organízate y lucha, que quizás cómo articularlo con lo que tú estabas diciendo, porque claro, dice, cabros, sorry, se están llevando a la gente detenida en Villa Francia los pacos, y milicos están metiéndose a reprimir, ayuda. Pucha, llamamos ahí a toda la gente que está viendo si saben un poco de eso, que puede averiguar. Y muy lamentable, es algo que hemos visto que pasa desapercibido. Y claro, pensando en lo que tú estás diciendo, como situaciones como de este tipo, eh, cómo se relaciona con en el fondo nuestro estado de ánimo, nuestro bienestar o malestar, eh, tratando de pensar en lo que tú estás diciendo y lo que ahí menciona ahí nuestro seguidor. Claro, es que efectivamente, el que ahora, por ejemplo, en este momento, estén personas siendo violentadas, ese es un tema también de salud mental. Ese Mm. también es un tema de salud mental. Y la pregunta que siempre queda, después, ¿qué vamos a hacer con esta persona? ¿La vamos a poner en un tratamiento individual? Sí, es posible, pero también tenemos que preocuparnos colectivamente para que no ocurran esas cosas, porque esas cosas afectan, y afectan de manera que no sabemos. Por ejemplo, en este momento no sabemos cuál es el efecto en nosotros de, primero, lo que sucedió el 18 de octubre y lo que estamos viviendo ahora. No lo sabemos, pero por lo menos sí, y eso es lo que yo por lo menos quiero plantear acá, Sí, sí. deberíamos comenzar a pensarlo de manera colectiva y de manera social, no de manera individual, porque ahí empieza un grave problema, y aquí veo con todo el tema de lo intercultural. Mm. Cuando uno se acerca y empieza a conocer qué pasa en los espacios interculturales, claro, ¿no? Hay incorporación, por ejemplo, en Santiago y también en el sur de Chile, de organizaciones mapuche, digamos, con algunos programas muy interesantes, por ejemplo, el Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas, el PESPI, ¿cierto? Donde puede haber un machi, un lonco, eh, trabajando y atendiendo, digamos, a las personas que asisten desde la perspectiva mapuche. Y bueno, y cuando uno va a conocer ahí se empieza a dar cuenta de hartas situaciones. Eh, Primero, la buena voluntad y la decisión de esas personas de estar ahí y ofrecer sus conocimientos. Que eso creo que es algo que Claro. no suele ser suficientemente reconocido, porque por la historia del pueblo mapuche, digamos, no tendrían por qué estar ahí ni tratando de conversar con nosotros porque hemos sido parte del pueblo que los discrimina, que los violenta, etc. Mm. Sin embargo, veo que a veces, y de hecho también eso lo han planteado otros investigadores, no somos conscientes de la complejidad del conocimiento que ellos pueden desplegar en esos espacios. Y ahí, por ejemplo, todo lo que dijo Karina, ¿cierto? Una invitada Sí, anterior, como, todo lo que planteó ella, efectivamente, eso es la complejidad. O sea, nos enfrentamos a otras formas de entender la salud, la enfermedad, lo normal, lo anormal, la mente. ¿Y cuáles son las reflexiones que deberíamos nosotros incorporar? Es que
así como nosotros valoramos al otro como una cultura, que generalmente eso se plantea o se dice como, ah, bueno, el otro es su perspectiva, ¿no? Esa es su perspectiva de entender o son sus creencias. mm, Y lo que queda no conversado es que lo que nosotros hacemos también son nuestras creencias y también es nuestra perspectiva. Entonces, si realmente quisiéramos avanzar a una perspectiva intercultural, tendríamos que de alguna manera igualar la cancha y no ponernos nosotros sobre ellos como nosotros somos los científicos y ellos son mm. cultura en la perspectiva, ¿no? Nosotros sabemos la realidad, ellos son una perspectiva, una cultura, creencias. No. O sea, las investigaciones que hay sobre, por ejemplo, los estudios sociales de la ciencia y tecnología muestran, o sea, ya inevitable pensar esta idea de la ciencia neutral, objetiva, eso ya no es posible de sostener. O sea, de hecho, incluso si uno rápidamente revisa la historia de la física te explica que, y cada vez reconoce más sus limitaciones, de decir, oye, en verdad lo que sabemos del universo es lo que sabemos desde el planeta Tierra. Puede haber otra civilización que tenga otro conocimiento y probablemente nuestra física va a ser una física local. Entonces, esa reflexión es la que falta todavía cuajar y traernos a Chile. Por eso insisto, no. ¿Mm? No, no, es que está casi como que la ciencia, como tú dices, es como edición mapuche y en algunos casos como quizás casi como, qué simpático, como la edición mapuche y como, Sí, pero detrás como esa buena onda y como un, en el fondo mirar como menos válido, ¿no? Por decirlo de algún modo. claro, y de alguna manera casi que incluso puede tener algún tipo de uso, digamos, político. Así como, bueno, ya, le Claro. vamos a dar el espacio para que no molesten y no protesten, ¿no? Pero no nos tomamos en serio el gesto, digamos, de ofrecer sus conocimientos a nosotros como cultura. Entonces, si queremos hablar realmente de interculturalidad, tendríamos que asumir también nosotros cuáles son nuestras propias creencias y de ahí donde tenemos mucho por hacer. Por Mm. ejemplo, yo, como te comentaba, tenemos una asignatura donde damos una formación a psiquiatras en el Hospital Barros Luco, y todos estos Sí. temas los estamos recién conversando, llevamos recién el segundo año, pero conversamos este tema seriamente y desde una perspectiva justamente analítica, pensando cómo podemos nosotros acá en Chile crear otra forma de entender la salud mental, porque primero tenemos que conocer desde dónde estamos teniendo nuestros conocimientos, son nuestra formación, ¿no? Es muy importante saber que las ideas que tenemos las hicieron en tal país, en tal momento de la historia, tales personas, porque eso es un reflejo de un momento histórico. Y la única manera de pensar científicamente cómo hacer otra salud mental es primero ser consciente de eso y después analizar los problemas que tenemos. Y ahí se abre otra discusión que es si tenemos, supongamos, creámosle, digamos, a los instrumentos que miden la depresión, creámosle, Ujú. que tenemos graves problemas de depresión en Chile, que son reales, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no pensamos en hacer otro tipo de cosas, otro tipo de Mm. acciones, ¿no? Y ¿Mm? no, no, y pensaba justamente como que uno dice, pero entonces, ¿qué otro tipo de acciones pueden ser? Como, porque esto es lo que conozco. Yo voy al médico y digo, me dice tiene depresión y confío en el médico. Pero entonces hay otras formas. Y ahí es donde esa es una discusión que es interesante que se esté abriendo, lo que tú estás mencionando. Claro, bueno, ahí aparece el concepto de medicalización y desmedicalización. Mm, ¿No? La medicalización, este proceso de transformar un proceso de la vida cotidiana en algo como si fuera un asunto médico. Y la verdad es que uno puede decir, y está investigado también, que la depresión es uno de esos. ¿Y qué quiero decir con esto? No es que las personas no estén tristes, ni se sientan mal, ni estén enfrentando problemas. mm. El tema es cuando eso lo transformamos en un problema individual que necesariamente tiene que estar apoyado solamente por fármaco y que es la persona la que tiene que adaptarse. Ese proceso es el que podríamos hacer de otra manera, porque, Mira. porque no estamos considerando, estamos dejando todo lo social y lo histórico y lo económico y lo político afuera que produjo que la persona estuviera mal. Mm, Porque si nos ponemos, digamos,
digamos, en perspectiva sociológica, siempre estamos en relaciones con otros, siempre. Eso, hasta incluso con los objetos, uno diría, pero el objeto es una cosa, sí, pero esa cosa la hizo alguien, o es una idea de Claro. alguien, o de un grupo de personas. Entonces siempre estamos rodeados de personas, como queramos, no podemos escapar de eso. Mm. Entonces, el movimiento de sacar todo lo social, lo económico, lo político, lo histórico y transformarlo en un problema individual, ¿no? O casi biológico puramente, tiene un problema en sí mismo en su lógica que casi siempre va a fallar. Siempre va a Mm. fallar porque todo lo otro lo dejó afuera. Entonces, si queremos tomar ese camino, tendríamos que todo lo que dejamos afuera, ¿no? Tendríamos que incorporarlo. Y, por ejemplo, aquí bueno, hay cosas son temas un poco complejos, y bien macros, pero Sí, dale, dale, eh, no. ya, tiene que ver con el tema de las emociones, porque digamos que uno podría decir de los daños de la idea moderna occidental, ¿no? De que podemos investigar la naturaleza y las leyes, y es que se instala esta distinción entre lo racional y lo emocional, y que el profesional tiene que ser racional, el científico tiene que ser racional, o incluso en economía se escuchan en Chile, ¿no? La decisión tiene que ser racional, ¿no? Y el componente emocional se deja fuera. Y lo emocional es lo femenino, lo débil, ¿cierto? Lo que, digamos, nos vuelve vulnerables, y lo racional es lo fuerte, lo masculino, lo deseable. Ya, esa distinción es una construcción social. Gracias hoy Mm. día al feminismo y la discusión sobre masculinidades, se ha abierto ese campo y decir, oye, no, eso no es, eso es Empezaba a construcción social. cuestionar. Claro, o por ejemplo el uso de los colores, ¿no? Es muy interesante eso porque la historia del rosado es muy gráfica, ¿no? El rosado típico, ¿cierto? Ocupado para la niñita, la mujer. Mm. Pero en siglo XVII, siglo XVIII, el rosado era ocupado por el príncipe. ¿Por qué? Porque el rojo lo ocupaba el rey, porque el rojo era el color de la pasión, ¿cierto? De la valentía. Entonces, como el príncipe no, hasta que sea rey no puede ocupar el rojo, ocupaba el rosado. Entonces, si uno va mirando que en realidad como sociedad siempre vamos definiendo estas cosas, y yo creo que en el momento que estamos ahora en Chile podríamos comenzar a propósito del programa, desalambrar lo que entendemos como salud mental y entender que tenemos un tremendo potencial. Y por ejemplo, esto de las emociones. Uno de los efectos de estas ideas es que nos hemos acostumbrado a no transmitir lo que sentimos. Mm. No transmitir lo que sentimos, y eso podría ser un aspecto muy importante para los espacios laborales, para los espacios educativos. O sea, eh, tenemos una idea de esta sociedad como si fuéramos robots. Yo ahí tengo experiencias cercanas con gente que es profesor, ¿no? Y cuando les cambia constantemente los objetivos y las cosas, como si uno fuera robot, o los mismos profesionales de salud, ¿no? Aparece una norma técnica nueva y tiene que llegar a operativizarla. No somos robots, no somos robots. Las cosas nos afectan, y yo puedo tener rechazo por algo, o me puedo sentir obligado y no lo quiero hacer. Y ahí estamos abriendo otras formas de entender también cómo nos estamos relacionando, ¿no? Y esta idea de lo racional es súper cuestionable, porque si hay algo de irracional en todo lo que estamos en este momento como sociedad planetaria, es que estamos destruyendo el planeta con el sistema social y económico que tenemos. Y eso no tiene absolutamente nada de racional. Por lo tanto, deberíamos avanzar urgentemente a otra forma de entender, y la salud mental, por eso digo que tendríamos que Mm. abrirla y plantear otro tipo de discusión, y como Chile también, científicamente, decir, oye, no, mira, el DSM está bien o el CIE está bien, pero nosotros vamos a crear nuestras propias categorías, creemos que podemos disminuir las tasas de depresión aumentando, no sé, los sueldos, disminuyendo la jornada laboral, garantizando los postnatal, no sé, avanzando en educación pública, etcétera. Todo eso hay que considerarlo, pero de verdad. Por eso digo Mm. que no ha sido tomado en serio. Interesante. Bueno, aprovecho ahí a saludar, ahí que están mandando saludos, Víctor, Ignacio, y ahí al final Francisco Javier. Catherine, además, Catherine Briones hace un comentario: terapias alternativas, quizás algo así, hacer lo que nos hace sentir mejor. Eh, que, que ahí va un poco también parte de la discusión, y que lo mencionaba Karina. Si esto le sirve a esta persona, ¿por qué no considerarlo como que es válido? Y cuando tú dices cuestionar estas categorías en salud mental,
¿Por qué no generar una, eh, lo voy a decir así, por ejemplo, un concepto de depresión, pero que sea tingente a Chile, con las características de Chile, considerando las desigualdades que hay en Chile? No como algo netamente así como pareciera que hasta el día de hoy uno no ve como más biológico, ¿cierto? Parece que algo está fallando en mi cabeza. Eh, Tú estás invitando un poco a ampliar algo más, ¿por qué no también tomando elementos de la cosmovisión mapuche u otras? Eh, Exacto. Y eso, digamos, de una perspectiva científica. Ahora, por ejemplo, el mismo concepto de terapia alternativa. ¿Por qué la terapia alternativa se llama alternativa? claro, Significa que hay una que es la de verdad, ¿no? Significa que hay una que es la real, ¿no? sí, Y las otras son alternativas. Bueno, ahí por eso tenemos que conversar eso. ¿Por qué nombramos las cosas así? ¿No? Porque probablemente, y de hecho, por ejemplo, hay estudios que demuestran la eficacia terapéutica. En Australia y en Canadá se investigaba esto. Ellos nombran los terapeutas indígenas, ¿no? Supongamos acá, por ejemplo, los programas que tenemos interculturales. Y tienen datos interesantes que cuando muestran efectivamente cómo estos terapeutas indígenas trabajan sobre, por ejemplo, depresión, son más eficaces que los profesionales convencionales, en ¿no? O serio. sea, tienen tasa de recuperación más alta y compromiso, digamos, después de que la persona no recae, etcétera. Entonces, nosotros deberíamos abrirnos a ese tipo de discusiones, ¿no? Y aceptar que hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, mira, hay una investigación igual muy interesante que se publicó en la Universidad de la Frontera, creo que el 2018, no estoy seguro. eh, Dos cultivos, ya con las mismas características, la misma semilla, puesto en la misma fecha, y la diferencia es que a uno se le puso, digamos, como actividad extra que participara una machi y que realizara ceremonias para que el cultivo fuera mejor y diera más fruto. Bueno, hicieron el estudio de control, digamos, con nuestras categorías modernas occidentales, ¿y qué pasó? Efectivamente, el cultivo que estuvo expuesto a las ceremonias y las prácticas de la machi fue mayor que el que no, estando los dos con las mismas condiciones. Entonces, ¿qué te habla de eso? De que hay algo que sucede, ¿no? Hay algo que sucede, que no sabemos, pero que es efectivo, pero de alguna manera lo logramos colaborar científicamente, y eso es una evidencia. Entonces, ¿por qué no incorporar ese tipo de cosas a nuestras prácticas de salud mental? Mm, mm. Sí, claro, claro, el por qué no. Y dentro de esto que tú te has como ido investigando, ¿por qué no considerar esa pregunta que es tan importante? Eh, en los centros de salud, uno va, se atiende con un médico, con una psicóloga, un terapeuta ocupacional, un enfermero, que tiene una noción de salud determinada. ¿Cómo incorporar esto como a nivel de a poco? ¿Cómo empezar a cuestionarse? Hace falta, parece, como tener este tiempo dentro de los equipos de salud, y me incluyo, de repensar. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, mira, yo creo que ahí, bueno, hay varias cosas que se podrían hacer. Una, en mi experiencia que he tenido conversando con gente de atención, digamos, primaria en salud mental o secundaria, es que hay un interés por estos temas. Hay un interés Ya. genuino. O sea, ellos y ellas se dan cuenta que lo que hacen es insuficiente y que, digamos, se les va de las manos tal cual la arena, se les va de las manos y están desesperados por ayudar. El problema es que, por eso digo, no se toma en serio el tema de la determinante social en salud, porque una propuesta podría ser Eso. que en cada lugar comunitario exista un recursos para investigar, ¿no? Desde perspectivas cualitativas y etnográficas, qué significa el lugar donde están. Porque generalmente lo que se maneja son los datos, ¿cierto? Ya, nombre, apellido, root, etcétera, y la carga de enfermedad, los diagnósticos, traslado, qué sé yo, referencia, etcétera. Pero, ¿cuál es la historia de ese lugar? Y esto, ¿por qué es interesante? Porque desde la antropología médica se ha estudiado mucho que parte del proceso de recuperación tiene que ver con quién tú eres. Entonces, si retomamos este tema de la interculturalidad, podría ser que uno de los fracasos de nuestras políticas, y que por eso digo que
el tema de la técnica, no de las personas. Un fracaso de la técnica Mm. es que esa técnica no logra ser intercultural porque no se da cuenta de que esa técnica viene de un lugar, probablemente para un tipo de personas, pero no para nosotros como chilenos. Probablemente por eso no funciona. Entonces, deja todo esto aparte, la historia, lo social, como algo anecdótico, como bonito, qué lindo, pero no se lo toma como parte del proceso de salud-enfermedad. Y tampoco se lo toma como parte del proceso de atención. Entonces ahí, por Mm. ejemplo, podría haber algo. Eh, y también en las universidades, por ejemplo, y aquí lo digo con cariño y con respeto, ¿no? Eh, la salud hay que entenderla más allá de la medicina. Ahí, yo creo que ahí estamos entrampados en eso, ¿no? Y por supuesto yo aquí no quiero, digamos, ni desprestigiar ni mucho menos, al contrario, la labor que hace mucha gente, digamos, los hospitales y centros de salud, o gente que trabaja en el ministerio, es absolutamente valiosa. Pero hay que ampliar la mirada, y ese es el problema, que no nos damos cuenta de que esta mirada obedece a nuestra idea moderna occidental de que las cosas están compartimentalizadas, de que la medicina opera sobre la salud, de que la psicología opera sobre la mente, de que el ingeniero en las construcciones, y la verdad Mm. es que todo el mundo hoy día se está moviendo seriamente a comenzar a abandonar esas barreras y esos límites, porque esos límites los pusimos nosotros mismos. Y hoy día tenemos que hacernos cargo de que lo que hacemos no está funcionando. Entonces tenemos que pensar otras maneras y básicamente generar espacios de verdad, si queremos incluso transdisciplinarios, ¿no? De, bueno, poner en la mesa los conocimientos que tenemos y también las experiencias y lo que sentimos. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, ¿no es cierto?, en este momento en Villa Francia. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? No podemos no hacernos cargo de eso. Y eso va a ser un tema de salud mental y eso debiera generar algún tipo de reacción y construcción de algún programa o alguna política donde, por ejemplo, se evitara que existieran ese tipo de acciones porque afectan a la salud mental. No sé si me... Sí, sí, absolutamente. Mira, estamos a 5 minutos, Jorge. Agregar un comentario de Marcela Mesina, dice, qué interesante el planteamiento, qué interesante el planteamiento, podría aterrizarlo o solo queda como una propuesta para la reflexión. ¿Cuál es la proposición de los espacios de verdad? Un poco tú estás apuntando ahora último justamente algo que aterriza un poco esta idea de que es cierto. Por ejemplo, cómo las historias de vida, los hechos de vida de cada una y uno de nosotros, eh, no sé, cómo le podrían ser útiles a un dentista en un consultorio, a una enfermera, cómo me permite entender más la concepción de salud, de que quizás yo tengo miedo a ciertas cosas, no lo sé, pero en estos 5 minutos, Jorge, como un poco a partir de lo que dice Marcela, cómo se puede ver en lo práctico esto, o cómo lo quieres plantear tú. Sí, bueno, creo que, a ver, eh, en general, creo que hay que repensar todas las categorías que tenemos. Por ejemplo, yo leo en el chat y dice, por ejemplo, que bueno que alguien escribe, dice, la relación entre pacientes y tratantes, paciente entre comillas. Ah, sí, ¿De dónde viene sí, la idea de paciente? Eso tenemos que conversarlo. ¿De dónde viene la idea de tratante? Todas son categorías que nos importaron a nosotros. Entonces tenemos que, primero, detenernos, decir, bueno, a ver, ¿de dónde vienen todas estas categorías? Luego, el tema de cuál es el efecto que tiene cuando trabajamos con estas categorías con otras personas, porque esto tiene efectos reales, ¿sí? mm, Y la psiquiatría en Chile tiene, de hecho, ahí un tema grave. Hay una alerta, digamos, de Naciones Unidas porque no hay control de, por ejemplo, las estadísticas sobre electroshock. Y en muchos casos, digamos, se configuran torturas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, tareas pendientes. Pero esas tareas pendientes tienen que ver de nuevo con las ideas de que tenemos de que esos tratamientos pueden ser efectivos. Y si a las personas, a la población en general, les decimos que eso es lo que hay que hacer, lo van a hacer, porque mm, el poder, digamos, de la medicina y de la salud es muy fuerte, porque la gente está desesperada y quiere que le ayuden, ¿no? Y por exacto. eso esta urgencia como del fármaco y del otro. Entonces, como propuesta sería que realmente en Chile nos tomáramos en serio lo que significa ser universidad. ¿No? Ahí yo me quedo con la frase de Andrés Bello, ¿no? Que la universidad sea ese lugar donde todas las verdades se tocan. Yo creo que en Chile las universidades no son los lugares donde todas las verdades se tocan, lamentablemente.
Pero también eso tiene que ser en un contexto de fraternidad. Por eso partí diciendo al principio lo de los profesionales. Tenemos que abrir el diálogo y reconocer que todos conocemos de algo, pero hay cosas que no conocemos. Y en ese sentido, las facultades de medicina y salud pública deberían abrir su espacio, realmente hacer espacios interdisciplinarios, ¿no? Dialogar con ciencias sociales, dialogar con historia, dialogar con filosofía, dialogar con letras, y poder generar planes de investigación que a partir de ahí deriven en planes de salud mental, pero que tengan vínculos con la economía, con lo social, con lo cultural, con lo político. Si no, vamos a estar repitiendo la historia. Jorge, no sé si en 3 minutos se alcanza a responder, que estamos en el Facebook también. Saludos a la gente del Facebook. Dice Jorge, ¿cómo se podría probabilizar esta transformación de mirar la salud mental desde una perspectiva integral y culturalmente pertinente cuando imperan las lógicas económicas y desde ahí se delinea la patologización y la medicalización? Claro, va en la línea de lo que tú decís. Es lo mismo, o sea, tenemos que entender que la salud mental no es un problema de patología, ¿no? Mm. Que tiene que ver con es un efecto, o sea, y esto es, estoy estresado, estoy trabajando mucho, gano poca plata, tengo presiones sociales, tengo presiones familiares, ¿y qué aparece en la práctica de salud mental? Oye, tú eres el responsable, tienes que Mm. adaptarte, eres débil. No, ahí está el problema, porque mi problema que era social se transformaba en un individual y como culpa mía. Y ese es el problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es, Como si algo fallara en mí, no sé, por decirlo de algún y, modo. y además que cuando tú ves las investigaciones de neurociencia, lo que es la mente es una discusión filosófica. No está resuelto que la mente esté en el cerebro. De hecho, por ejemplo, Mm. ahí Francisco Varela tiene un libro muy bueno, de hecho, bueno, investigador con Maturana, y él dice, esta idea que tenemos de que la mente está en el cerebro, eso nunca ha sido así. Lo que pasa es que lo que nosotros llamamos mente es porque estamos en un cuerpo y nos Mm. trasladamos, nos movemos en eso, pero no podemos afirmar que la mente está en el cerebro. De hecho, eso es una idea que quedó anclada del siglo XIX al siglo XX. Entonces, desde ahí, para responder, claro, tenemos que desmedicalizar, despatologizar. Con esto no quiero decir que de repente una persona necesite un fármaco o quiere un fármaco, porque hay personas que no están durmiendo y quieren descansar y está bien, pero desde esa perspectiva, o sea, decir, el fármaco no te va a solucionar esto, te va a ayudar, pero son otras las cosas que tenemos que cambiar. Entonces, concretamente, ¿qué tendrían que hacer ahí? Psicólogos, psiquiatras, terapeutas, toda la gente que trabaja, meterse en economía, decirle, señor economista, no haga estos temas, porque afecta aquí, afecta aquí, afecta aquí. Incluso después, si tú lo quieres llevar a políticas de Estado, el Estado siempre al final se lleva la carga de lo que nada funciona. Entonces, a largo plazo, podríamos dar la discusión de que enfrentar o que la gente de salud mental trabaje sobre las determinantes sociales estructurales tiene que ver para que el Estado, incluso después a largo plazo, sea efectivo y gaste menos recursos. Mm. Eso, y por lo tanto la salud y bienestar de la persona sea mejor. Yo creo que ahí tocaste un tema central y que tiene que ver como base de todo esto. Jorge, de verdad agradecerte como comentario, se hizo corto el tiempo para un tema tan amplio y bueno, si podemos contar contigo en otro momento sería maravilloso para continuar ahí la conversa. Sí, por supuesto, yo feliz. De hecho, ahí hay muchos temas que no hablamos, por ejemplo, el tema de la idea de raza en salud mental, si tiene un efecto o Ah, no, el tema de la ciencia, el tema de la evidencia, son muchos temas, pero yo por lo menos quedo feliz con que me hayan invitado, feliz de colaborar en el espacio y creo que en Chile estamos en este momento comenzar a abrir estas discusiones. Y como digo aquí, necesitamos todos y todes en este espacio, no debería quedar nadie afuera porque todos somos afectados mm, de un lado u otro con las decisiones que se toman en Chile. Entonces eso, abandonar la idea de que somos individuos, no, mm, somos muy relacionales, todo mm. nos afecta. Exactamente, Jorge. Muchas gracias y bueno, esperamos ahí contar contigo en otro momento y nada, pues ahí estará en YouTube, ahí vamos a dejar el link y todo para que puedan revisar esta entrevista nuevamente como siempre. Perfecto, Cu- Alejandro, muchas gracias. Cuídate, Jorge, que estés muy bien. Un Igual, abrazo. chao, 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 chao. chao. Bueno, agradecer a toda la gente que va comentando, Catherine, Gelieski, trabajo formal también, ahí Nata, muchas gracias ahí por ahí los comentarios y ya cerramos, estamos en los últimos minutos eh, de esta conversación. Ahí saludo a Marcela también que estuvo comentando. Francisco, eh,
para cerrar ya la conversación. Oye, tremendo invitado, tremenda conversación, tremenda reflexión, debate. Me quedo con, no transmitimos lo que sentimos, es algo esencial. Mm, mm. Es algo esencial y lo que estamos haciendo también no está funcionando. Así que replantearnos tanto, Replantearnos. replantearnos tanto desde la economía, desde la salud, desde todas las áreas, básicamente. Así que O- Estamos a 15 segundos. Ya, abrazo y que nos cuídense mucho. cuidemos todos. Abrazo. Que estén muy bien. Nos vemos el otro jueves a las 7 de la tarde, como siempre. Chao, chao.